todo el mundo. Bienvenidos. El monstruo de Orlando presenta. ¿Qué tal? Buenas tardes, gente. Yo me llamo Alfredo, soy artista de Rosarito y hoy vengo a hablarles sobre este disco de la Orquesta de Cámara de la Escuela Nacional Preparatoria. Bueno, primero hablaremos sobre la composición del disco en sí. Vemos que sale el título, Escuela Nacional Preparatoria, Orquesta de Cámara, con una pieza de Ángel Bolívar. Esta es una pintura de unos instrumentos y unos humanos dentro de un círculo dorado con azul, representando quizás esta armonía entre la disciplina y lo orgánico. Veremos que es un disco que se abre. En la primera parte veremos un listado de los participantes del disco, director Huberto Zanoli, los adolescentes de la preparatoria. En la segunda parte vemos el sello de la universidad y un listado de los regentes de aquella época. En la parte posterior vemos el sello de nuevo, el lado A, el lado B, y algo muy interesante es que está hecho en Nacalpan, México, por la CBC Colombia Internacional. Por eso este disco tiene una muy buena calidad. En el lado A veremos que tenemos 3 canciones, una por Giacomo Facco, Cantata Clori, que es una composición de varios cantatas. Luego vemos 2 composiciones de Huberto Zanoli, Peranle, Zarabanda. En el lado B terminamos esta tercia con Gallarda. Y luego vemos otra vez con Giacomo Facco un concierto noveno. Vemos a Luz Verona en violín y Nicolás Rico en órgano. Ya por dentro el disco veremos que es un disco convencional de vinil, color negro, con una portada roja por dentro. Vemos que este es el lado B. Este es el lado A, obviamente. Está en perfectas condiciones, se escucha perfecto el disco. Bueno, voy a primero aclarar que yo no soy músico, no soy crítico de música. Y este video no va a ir tanto acerca de la música en sí de este disco, aunque suene paradójico. Voy a hablar sobre el contexto y cómo se realizó este disco, porque creo que es súper fascinante. Probablemente estos adolescentes son de la primera o de las primeras generaciones de la cámara de orquesta de la UNAM. Y esos adolescentes están haciendo música de un autor o compositor más bien del siglo XVII que nunca antes había escuchado y está producido por la CBC Colombia Internacional. A pesar de haber sido producido por la CBC Internacional, hay muy pocos registros sobre este disco. Como pudimos ver, no tenía ni registro del año de cuando fue producido. A pesar de no tener información concreta de cuándo salió el disco, podemos asumir que se hizo en 1970. Esto lo concluyo, y todo lo de este libro basado en la información de este libro de su vida y obra, sacado de la biblioteca del Conservatorio Nacional de Música de Huberto Zanoli. No solo eso, pero es la primera grabación que tenemos de música del compositor Giacomo Facco, compositor del siglo XVII y XVIII, ya que, como veremos adelante, Giacomo Facco es descubierto o redescubierto por Huberto Zanoli y no existían composiciones o música grabada de él hasta que él la hizo con la escuela preparatoria. He mencionado mucho a Huberto Zanoli y bueno, creo que es la pieza fundamental sobre ese. Como mencioné antes, Huberto Zanoli es el director de la orquesta. Es un italiano que vino aquí a México en 1953. Nacido en Verona, Italia, en 1917, Zanoli es un personaje multifacético. Él fue poeta, fue escritor, fue músico, primordialmente fue músico, fue pintor, fue docente. Zanoli pasó 2 años preso en un campo de concentración hasta que fue liberado por una brigada canadiense.
Termina la guerra y él decide quedarse en Italia siendo director de orquesta, hasta que en el 53 se va a México como director del Instituto Nacional de Bellas Artes. En el 59 entra a la Escuela Preparatoria Nacional, en la UNAM. En 1970 crea el Instituto Nacional para la Protección de la Infancia de Coro, que es un coro de niños con capacidades diferentes, él siendo siempre altruista, buscando cómo hacer llegar la música y el talento y cultura a los más necesitados. Y en 1972 crea la Orquesta de Cámara en la Escuela Nacional Preparatoria. Por supuesto también era compositor y violinista. Esto en cuanto a su vida profesional, pero también Umberto Zanoli es reconocido por el redescubrimiento que hizo de Giacomo Facco. Giacomo Facco es otro compositor italiano del siglo XVIII-XVII, quien fue olvidado por el tiempo. Un amigo le hace llegar a Zanoli unas notas donde vienen unas partituras antiguas en las que encuentra las notas y partituras de Giacomo Facco. Estas venían en un pésimo estado y él se da la meta para restaurar. Uno de los aportes que Umberto Zanoli también le da a México es la de la historia de la música, ya que antes de él realmente no existía historiadores de música. Y él, al restaurar la historia y la música de Giacomo Facco, se da cuenta que era un gran maestro, que incluso fue maestro de 3 reyes en España, lo cual hace que haga un libro llamado Giacomo Facco, Maestro de los Reyes. Y era un violinista muy avanzado para su época, ya que los románticos un siglo después tocaban lo que él estaba tocando un siglo atrás. No les voy a mentir, no me sé toda la historia de Giacomo Facco, no leí los libros, de esta no se trata este. Estoy seguro de que si leen el libro de Umberto Zanoli sabrán más la historia de por qué él desapareció de la historia, pero eso no es lo relevante del video en este momento. Lo digo porque sin Zanoli no tendríamos recolección de esta música y él se da la tarea de grabarla con su orquesta de cámara de la y todo esto para dar contexto de cómo se grabó este disco, de qué es lo que está aquí adentro y qué significa, ¿no? Se me hace impresionante las circunstancias que tuvieron que pasar para que se le llegara a producir este disco. Zanoli saliera de la guerra, que llegase a México y se convirtiese en una figura tan importante en la música mexicana, que fuese Giacomo Facco redescubierto por él, que un grupo de alumnado de preparatoria fuese el responsable por la música y que la CBC fuese el que grabase el disco. Umberto Zanoli quiso compartir y restaurar la música a toda la gente que fuese posible, y me gustaría yo poder compartir y hacer lo mismo con su propia música y su propio proyecto, ya que siento que es un proyecto increíble, que lo escuchas y te llena como de felicidad, te hace sentir como pensar que el futuro de la música mexicana va a estar en un gran lugar en el futuro. Sabemos que esto fue grabado y hay otras instituciones como la SECAM en la Oaxaca, que es otro grupo estudiantil de preparatoria que ha llegado a producir sus propios discos así de música clásica en grabaciones. Pero lamentablemente no ha habido más como este caso de Umberto Zanoli desde aquella apertura en los 70s. Para hablar del disco en sí, o de la música del disco. De nuevo, yo no soy músico, no soy un crítico de música clásica, no conozco mucho de música clásica. Y siento que el punto de esta review o de este video es compartir la historia y el porqué de este disco, más que de la música en sí. Así que, bueno, ¿qué les puedo decir? La primera canción está cantada por Betty Fávila, que es la esposa de Umberto Zanoli. Y en el lado A toca la de Cantata Clori, que es un grupo de canciones compuestas por Giacomo Facco. Betty Fávila como solista y soprano. Obviamente Betty Fávila es mayor de edad, ella era ya una adulta. Hay 3 adultos, los solistas aquí son adultos, quien es Luz Bernova en el violín y Nicolás Rico en el órgano. Y pues está muy chido, suena como ópera, es música de ópera. Betty Fávila es la soprano y seguimos después con 2 composiciones de las 3 danzas antiguas de Umberto Zanoli, que están como Branle y como Sarabande. Lastimosamente no pude o no puedo producir la música yo con el vinil ahorita en este momento. Y como dije, no está toda la recolección de esta música en línea, así que solo tengo una de las 5 canciones o de los 5 conciertos a mi disposición.
Durante el resto del video habrán escuchado música de la misma preparatoria, el mismo músico de Giacomo Facco también, pero no específicamente de este disco, lastimosamente. La que sí van a escuchar específicamente de este disco es la de Concierto Noveno de Giacomo Facco. Pero de nuevo, la música en sí no era lo importante del video. Igual van a escuchar el talento y la dirección de Huerta Zanoli, así como el talento de los músicos de preparatoria. Si bien no les puede gustar la música clásica o saber mucho de ella, y yo sé que hablé muchísimo nada más de la historia y no del disco o la música en sí, pero creo que es muy importante ver esta como recolección de la historia musical o tratar de recuperar el pasado y impulsar el futuro al mismo tiempo. Zanoli siempre buscaba recuperar el pasado y apoyar el futuro de los alumnos. Así que quién sabe, pueden encontrarse algo interesante ahí en la segunda, algún disco perdido, alguna película ahí con una historia importante o interesante. Y al mismo tiempo es importante apoyar a los jóvenes, quién sabe qué tan talentosos podrían ser en el futuro. Y bueno, me despido y me gustaría saber sus comentarios al respecto de este video. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan?